Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido viendo hasta ahora han sido el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op o Operation Point o punto de operación, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia .stepparam, con la cual después se mostró cómo poder hacer y simular un potenciómetro, ya que el LTSpice no dispone de este dispositivo en su lista de componentes. Y el tema que estamos tratando ahora es el uso de la sentencia TF. Como ya se dijo, la explicación y uso de esta sentencia se hará en tres partes. La parte 1 ya fue concluida, en donde se analizaron circuitos con una sola fuente independiente de entrada. En esta parte 2 que vamos a ver ahora, se va a analizar un circuito compuesto con más de una fuente independiente de entrada y con una fuente dependiente. Posteriormente se muestra cómo hallar la resistencia equivalente vista desde algún puerto del circuito con una sola fuente independiente de entrada. Ahora, en la tercera parte vamos a mostrar cómo hallar la resistencia equivalente vista desde algún puerto de un circuito compuesto por más de una fuente independiente de entrada y una fuente dependiente. Bien, y como siempre, aquí se hace énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, en este video solo se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, justamente para entender mejor los resultados de alguna simulación. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio de la sentencia .tf o Transfer Function en LTSpice, y para ello vamos a trabajar con circuitos que contengan más de una fuente independiente, por ejemplo, y que también contengan fuentes dependientes. Por ejemplo, esta de aquí me parece que era. Sí, vamos entonces a copiar este circuito y acá lo vamos a colocar, y a este lo vamos a grabar en nuevamente sentencia TF. Le vamos a llamar circuito 3. Circuito 3. Bien, este circuito ya lo hemos trabajado. Entonces primero vamos a ver cuánto nos sale con un punto OP la tensión B sub 0 y cuánto nos sale la corriente I1, ¿no? Con punto de operación, y después hallarlo con punto TF. Ya está el punto OP. Simulamos, entonces veamos qué tensión hay en esta resistencia de... me olvidaba, este era 2 ohmios. Acá me olvidaba de colocar acá 2 ohmios. Bien, vamos a ver entonces la tensión que hay de aquí a acá y la corriente que pasa por acá. Entonces aquí, el clic izquierdo, mantenemos apretado el clic y soltamos aquí 22.9009. Vamos a anotar acá 22.9009 un voltio. 90 22 de nuevo punto P 22.90 voltios. Este de acá es B sub 0. Ya, ok. Y veamos aquí esta corriente. Abajo nos dice DC Operation Point y entre paréntesis I2, que es el nombre
de la fuente de tensión a la cual hemos puesto I2, menos 2.72, bueno, I1, vamos a cambiarle de nombre acá, ¿ya? I1, no, vamos a ponerle así, I1, y un guión bajo 1 para que no el LTSpice no cree conflicto con esta de acá, con el I1 de aquí. Entonces vamos a simular, va a salir lo mismo. Entonces sale menos 2 punto, abajo dice DC Operation Point y entre paréntesis I guión bajo 1, cierra paréntesis, menos 2.72 amperes. Entonces la corriente que pasa, ¿no?, por la fuente de tensión a la cual hemos denominado I-1 es menos 2.72 amperes. Bien, ahora lo vamos a hacer todo eso con TF. Bien, ya hemos anotado acá. Entonces vamos viendo el B sub 0. El B sub 0 es la variable de salida. Entonces, ¿quién va a energizar primero? Supongamos que sea, como le hemos puesto acá, B1. Entonces, el primer paso va a ser B1 energiza para ver el resultado en B sub 0. Y el segundo paso, esta corriente de acá, que es I1 energiza, I1 energiza para ver su resultado en B sub 0. Y de ahí aplicamos superposición. Porque estamos con dos fuentes independientes. Entonces, superposición. Ya, para obtener el resultado final, el B sub 0. No van a hacer superposición, obviamente, con la fuente de tensión controlada por tensión. Vamos entonces con TF primero. Este B sub 0, entre qué nodo y nodo está, B0 más, abajo dice B0 más, este de acá B0 menos, ya, ok. Entonces quitamos este punto P, clic derecho, Edit Simulation Command, DC Transfer Output, voltaje B0 más, BO menos, y abajo con respecto a la fuente de 1. Entonces con esto me estoy asegurando de que se mida la tensión entre los nodos B0 más y B0 menos, entre la caída de tensión en esta resistencia con respecto a la fuente B1. Veamos que nos sale. Transfer function 1.18182. Ok, copiemos acá 1.18182. y ahora veamos esto. Energizamos con I1, vemos en B0 en lugar de B1. Entonces aquí le cambiamos, la otra fuente independiente es I1, entonces en lugar de B1 ponemos I1. Simulamos, nos sale 2.9, acá transfer function 9099, copiamos 2.9099. Noten ustedes que el B sub 0 a partir del punto OP nos sale 22.90991, y entonces el B sub 0 a partir del punto TF, que es lo que estamos analizando, observen por superposición, colocamos B0 es 1.18182 por B1, con B1 igual a 12 voltios, más, ¿no?, B0 es B sub 0 es 2.9099 por I1, cuando I1 es ¿cuánto?
y 1 es 3 amperios. A ver cuánto nos sale. A ver, 1.18182 por 12 más 2.9099 por 3, 22.9091. 22.90, acá se ha redondeado, entonces nos sale igualito, ¿ves? O bueno, muy cercano, 22.90911, 22.90911 voltios. Nos sale prácticamente lo mismo que esto. El error del redondeo se debe a que él está tomando menos cifras aquí para hallar este resultado de acá. O el LTSpice está redondeando por algún sitio, ¿no? Bien, noten ustedes que también ya vamos ahora con hallar el I1 con la función de transferencia. Entonces, para hallar el I1, energizamos con B1 y vemos qué pasa con I1, I-1. Este de acá, vamos a ver qué sucede con este de acá debido a esta fuente y esta fuente. Y también energizamos con la fuente de corriente I1, con esta fuente, y vemos que sucede a I-1. El resultado lo vemos en I1. Perdón. Esto sería así. Energizamos con I1 y vemos que pasa en I-1. Energiza variable de entrada, variable de salida. Bien, veamos entonces. Aquí en la salida yo voy a ver la corriente que pasa por la fuente de tensión a la cual hemos denominado I-1 debido a la fuente B1. Simulamos. Miren lo que nos sale, la función de transferencia menos 0.0454545. Les copiamos menos 0.0454545. Esto es amperio voltio. Y ahora esto. En lugar de B1, ahora quien energiza va a ser I1 con la misma variable de salida. I1. Noten ustedes que lo estoy poniendo en minúscula, no lo estoy poniendo en mayúscula. El LTSpice no discrimina quién en mayúscula o quién en minúscula. Veamos el resultado. Menos 0.727273. Menos 0.727273 amperio. Entonces, para que ustedes hallen el I1, aplican superposición de las de los resultados de las funciones de transferencia. Entonces, I-1 es menos 0.0454545 por B1, cuando B1 es igual a 10, menos, ¿no? o más, estamos superponiendo, esto lo pasamos para el otro lado, menos 0.727273 por I1, cuando I1 vale 3 amperios y este es 10 voltios. Entonces al final nos queda I-1 menos 0.0454545 por 10 más por menos 0.7272
73 por 3 y 1 es igual a menos 0.04545 por 10 menos 0.7273 por 3 menos 2.6364. A ver, hay algo que se me ha pasado por acá. Por acá hay algún, a ver, de repente 64 amperes. A ver, vamos a ver acá. De repente hay algo que se me ha pasado. Con respecto a I1, 0.7273, ¿ya? Y con respecto a B1, ...45 menos 0.045, ¿sí? Eso es lo que salió. Entonces, ¿en qué nos hemos podido...? Ah, perdón, yo soy el que me equivocaba acá escribiendo. Acá me he equivocado yo. Las disculpas del caso, no es 10, B1 es 12. Por eso es que me está saliendo mal. Entonces, I-1, aquí está mi error. Ahora sí, menos 2.727273 menos 2.727273 amperios. Bien, observen cómo nos sale lo mismo que aquí, menos 2.727227. Acá se ha redondeado, o el LTSPICE lo ha redondeado. Entonces, así es como se trabaja cuando ustedes tienen varias fuentes, ¿no? Varias fuentes independientes, superponen las funciones de transferencia. Dado que una función de transferencia es una entrada, ¿no? Una entrada hacia una salida. La relación es de 1 a 1, entonces tienen que cada entrada para la misma salida que ustedes quieren observar. Por ejemplo, aquí fue B sub 0 con respecto a 12, con respecto a 3. Y sub 1 con respecto a 12, con respecto a 3 amperios, ¿no? Y superponíamos, ¿no? Este es un ejemplo donde se ven más de dos fuentes independientes, entonces, y usan superposición. El resto de datos creo que no vale la pena comentarlo tanto, ¿no? Por ejemplo, aquí la impedancia de entrada es con respecto a B1, ¿no? Dado que B1 es la entrada, entonces la impedancia de entrada lo está, dado que hemos dicho que B1, este es B1, aquí está la entrada. Observen que el LTSPICE está mirando así la resistencia de entrada. Y él lo mira internamente a red muerta. Acá hay una fuente de corriente, entonces la abre. No toca la fuente dependiente, no la toca, ¿no? Él dentro de su cálculo ya abre esta fuente de acá. Entonces le sale 1.69 ohmios. ¿Cuál es la otra? Y miren, la impedancia de salida nos sale altísimo porque, como ya hemos visto en el video anterior, estamos observando a partir de una fuente de tensión que está sensando una corriente. Ese problema ya lo habíamos advertido en el video anterior. Sí, y si ustedes acá le ponen con respecto a I1, ahora vamos a ver el resultado de la corriente que pasa por esta fuente con respecto a esta fuente de corriente.
nos sale lo mismo que ya habíamos obtenido, pero miren la impedancia de entrada. Observen este resultado, un negativo nos sale, ¿no? 9.455. Entonces, miren qué interesante. Ahora la entrada es esta fuente de acá. Entonces, a partir de acá, él está mirando, el LTSpice está mirando la impedancia de entrada. Y dentro de su cálculo, él está cortocircuitando la fuente de tensión independiente. Pero observen cómo sale negativa la resistencia. Menos 9.455. ¿Cuánto? No. 45.5. Miren, una resistencia negativa. ¿Puede darse el caso que existe una resistencia negativa? Sí, cuando hay... Puede darse el caso que hay una resistencia negativa cuando dentro de la red, por ejemplo, ustedes tienen un circuito y ustedes quieren ver la resistencia equivalente a partir de unos terminales, una resistencia Rx. Si la resistencia sale negativa, por ejemplo, no sé, pues menos 1.6K, supongamos, este negativo es porque de hecho el circuito tiene fuentes dependientes. La fuente dependiente es lo que puede en algunas ocasiones hacer que una resistencia vista desde un par de terminales no salga negativa. Si no hay fuentes dependientes y todos son resistencias, ahí siempre obviamente le va a salir positivo. Pero si hay una fuente, si hay una resistencia negativa vista desde un par de terminales, es porque ahí existe, o dentro del circuito, viéndolo desde ese par de terminales, hay alguna fuente dependiente, o hay fuentes dependientes también. Bien, aparte de esto, también voy a mostrarles cómo hallar, cómo encontrar resistencias equivalentes, ¿no? Nosotros habíamos estado trabajando para hallar resistencias equivalentes con algo como esto. Ve, acá hay un circuito, entonces la resistencia equivalente, mirando desde estos terminales, por ejemplo A y B, la resistencia equivalente entre A y B era B sobre I. Esto es visto como un circuito teórico, ¿no? Pero en la simulación ya saben cómo debemos de colocar el I. El I lo tenemos que colocar como un sensor de corriente, ¿no? Donde establecemos una fuente de tensión como 0 voltios o con 0 voltios para que simule un cortocircuito, y a la fuente le llamamos I. Este es A, este es B, y aquí está el circuito. Más o menos, por ejemplo, aquí le establecemos, ya habíamos visto, un voltio. Podía ser cualquier tensión para ver la corriente que sale. Cualquier tensión establecemos acá, porque si nosotros empezamos a variar esta tensión de acá, varía también la corriente que pasa por acá, por principio de proporcionalidad o homogeneidad. Eso ya lo habíamos visto. Pero para usar un valor que siempre vamos a recordar, siempre le colocábamos un voltio. Entonces, la resistencia equivalente entre A y B sería B1 sobre I. B1 ya lo conocemos, que es 1, entonces nos falta observar cuánta corriente pasa por esta fuente de tensión. Bien, vamos por ejemplo, esto ya lo grabamos, ¿no? Vamos por ejemplo a comenzar con nuestros circuitos más simples, con nuestro circuito 1, acá por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver poco a poco cómo ir sacando estas impedancias. Van a haber dos formas, desde ya les digo que van a haber dos formas, F3 hacia allá, ¿no? Esto es 0, esto es I, acá le ponemos un voltio. Ya.
Bien. Observen que en punto TF siempre nosotros debemos de colocar abajo en el denominador, siempre es como estamos viendo funciones de transferencia. Una función de transferencia, como ya sabemos, siempre es una fracción. Abajo está la variable independiente o la entrada y acá está la variable de salida, ¿no? Si nosotros simulamos con este circuito de acá, la variable de entrada es B y como vamos a observar I, esa será nuestra variable de salida. Entonces observen, lo que le vamos a inyectar es B1 y lo que vamos a ver es I. Esto no es una resistencia, esto de acá es una conductancia entre A y B. Dado que lo que esté en el denominador siempre es la variable de entrada, lo que yo estoy moviendo, yo estoy moviendo acá. La variable de salida en mi respuesta, lo que yo quiero ver es I, que pasa por esta fuente. Yo inyecto B1 y obtengo de salida I. Entonces, corriente sobre tensión es conductancia entre A y B. Y dado que es este circuito de aquí, acá no hubo la resistencia, por ejemplo, de salida. Resistencia es entre A y B. Va a ser 1 más 3, dado que están en serie, 4. Entonces la conductancia, que es lo que yo voy a obtener en simulación, 1/4 o 0.25. Veamos si es así. Entonces, ¿qué fuente le estamos inyectando? B1. ¿Qué vamos a observar? La corriente por la fuente de tensión a la cual hemos denominado I. Ok. Simulamos. Y miren, la función de transferencia, que es la resistencia que yo estoy queriendo hallar. Que es la conductancia, que es la que estamos hallando de los terminales AB 0.25. Efectivamente era lo que nosotros habíamos previsto. Entonces la conductancia entre A y B 0.25 Siemens. Entonces la resistencia entre A y B es igual a 1 sobre la conductancia A y B, 4 ohmios. Esa es una forma de hallar la impedancia, ¿no? A través de la conductancia. Los otros valores, valor de la impedancia entrada es 4, claro, es 4 porque la entrada aquí está en B1, la entrada está aquí en B1, entonces estamos mirando hacia allá 1 y 3 en serie. Y como la salida está dada por un sensor de corriente, entonces, o la variable de salida se está tomando, es una corriente que se toma por este sensor de corriente, ya sabemos que el resultado va a ser altísimo, ¿no? Esto ya lo habíamos conversado. 10 a la 20. Como ya les dije, eso aún no lo sé, no sé por qué. Ahora, si ustedes quieren obtener directamente la resistencia, podemos hacer lo siguiente. Así como nosotros podemos inyectar una fuente de tensión, aquí está el circuito terminal A, terminal B, y por acá observar la corriente, tal que la resistencia va a ser I sobre B. También nosotros podemos inyectar una fuente de corriente entre los terminales que queremos. Acá está el circuito. Y observar la tensión que cae en esta fuente. Pero pueden ser dos tensiones. Puede ser así o también puede ser así. Ya, nos quedamos con esta. La tensión que vamos a observar en una fuente de corriente, cuando nosotros querramos ver la resistencia,
¿no? Aquí, por ejemplo, la resistencia entre los terminales AB va a ser igual a la tensión que hallemos entre la fuente de corriente sobre la corriente misma que se inyecta esta fuente. Le podemos colocar, por ejemplo, 1 amperio, ¿no? Puede ser cualquier corriente, porque con cualquier corriente vamos a hacer variar la tensión acorde a la variación de corriente que tengamos aquí. Entonces, por principio de proporcionalidad, si yo varío la corriente, también varía la tensión, pero la resistencia vista entre estos terminales se mantiene constante, que es esta de acá. Entonces, para siempre acordarnos de un valor, le colocamos 1 y vemos que observamos aquí en la caída de tensión. Pero ¿cómo medimos la caída de tensión? Ya, siempre es la punta de la flecha con respecto a la cola de la flecha. Si colocamos la fuente de corriente así, será la punta de la flecha con respecto a la cola de la flecha de la fuente. La punta de la flecha con respecto a la cola de la fuente. Si es así, la punta de la flecha con respecto a la cola de la flecha de la fuente. Bien, noten aquí que la función de transferencia que yo espero, nosotros inyectamos una corriente de entrada y esperamos una tensión. Esto de aquí es resistencia. Voltaje sobre corriente es resistencia. Y si le ponemos aquí 1 amperio, entonces nosotros vamos a observar qué tensión obtenemos en esa, entre esa fuente, ¿no? Siempre de la punta de la flecha hacia la cola de la flecha. Veamos. Saquemos esto. Coloquemos acá la fuente de corriente. Y aquí coloquemos 1. Bien, ahora la variable de entrada es I1. La variable de salida es la tensión que cae entre la fuente de corriente, midiendo siempre de la punta de la flecha a la cola de la flecha. La punta de la flecha está en el nodo, ahí vemos N001. La cola es ground, esa no necesitamos ponerla. Entonces, variable de salida va a ser voltaje en el nodo 001 con respecto, ¿no?, a la variable de entrada que es I1. Bien, simulamos y observen lo que nos sale. Transfer function 4 y eso es 4 ohmios. Esto nos sale 4. Si ustedes quieren ver pues el voltaje aquí, igualito les va a salir 4, ¿no? Pero así como está, B entre I1 o voltaje en el nodo 001 sobre I1, si directamente esto es RAB, nos está saliendo 4 ohmios. Ahora, también nos está diciendo que la impedancia entrada vista desde la fuente I1, o sea, vista desde acá hacia la derecha, es en serie la resistencia 1 y 3. Vamos a colocarlo por acá. Acá está la fuente, acá está I1, 1, 3. Entonces lo que ha hecho él es esto, ¿no? Ha mandado esto así, viene así la corriente, entonces establece una caída de tensión así, una caída de tensión así, entonces I1 por R1 más menos, más menos, más. I1 por R2 es igual a la caída de tensión de acá a acá, esta caída más esta caída, a la cual le vamos a llamar B, pues, ¿no? Entonces B sobre I1, despejamos, es igual a R1 más R2. Esto es lo que él ha calculado, la función de transferencia. Ya, ahora la resistencia de entrada, dado que acá está la entrada, según lo que hemos declarado nosotros, entonces la resistencia e impedancia de entrada son estas dos resistencias en serie. Ahora, la resistencia de salida, ¿no?, es también
Dado que, a ver, el circuito es así, 1, 3. La salida la hemos puesto en el mismo puerto que la variable entrada. La salida en realidad está acá, BN001. La salida está acá. Dado que hemos puesto un punto TF, la salida N001 con respecto a I1. Esto de aquí ya saben que es la entrada. Esto de aquí ustedes saben que es la salida. Entonces la salida está en este puerto de acá. Entonces se le está calculando la resistencia de salida vista desde este puerto, que lo hemos declarado como salida. Entonces esta y esta resistencia están en serie. Por eso es que nos sale 4. Ahí tiene 4. Bien, entonces eso es una forma de hallar la impedancia, ¿no? Vamos a grabarlo. Vamos con los otros circuitos que habíamos hecho ya para culminar. Circuito 2. Acá vamos a hallar, por ejemplo, la impedancia. También vamos a hallar la impedancia de la impedancia de vista desde un punto, y vamos a interpretar los otros datos. Acá no va a haber mucho problema, pero conviene verlo de todas maneras. Entonces este circuito es así. 2 acá, 2 acá. Ya. Este es el circuito. Imaginemos que nosotros queremos ver la impedancia de este nodo, Podemos, nuestra primera forma ya saben cuál es, agregar una fuente de tensión de 1 voltio y agregar el sensor de corriente a través de una fuente de 0 voltios, una fuente de tensión de 0 voltios. ¿No? Aquí teóricamente nos sale 2 paralelo con 2 igual a 1. Solo que nuestra variable de entrada es esta fuente de tensión de acá. Entonces nuestra fuente de tensión nuestra variable de entrada, que es B1, está en el denominador de la función de transferencia. La respuesta que vamos a obtener es la corriente de acá. Entonces lo que nos va a dar aquí es una conductancia entre A y B. Entonces resistencia entre A y B es igual a la inversa de la conductancia de A y B. Veamos que nos sale aquí en este número de aquí. Quitemos esto también, F2 voltage. Este es I. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La entrada va a ser B1, la salida va a ser la corriente que pase por esta fuente de tensión. La salida va a ser la corriente que pase por esa fuente de tensión a la cual hemos denominado I. La entrada va a ser B1. De antemano ya sabemos que como la salida, o en la salida, en lo que estamos declarando como salida, es una fuente de tensión, ¿no?, que está censando corriente, entonces la resistencia que se va a ver de ahí, desde esa variable salida, va a ser muy alta, con todo lo que estamos viendo hasta ahora, va a ser muy alta. Veamos. Transfer function 1. Ok, la función de transferencia es 1. Mi resistencia entre A y B, por lo tanto esto es 1. Entonces aquí es 1 ohmio. Ahora la resistencia que mira desde acá, ¿no?, la resistencia de entrada, ya que aquí está mi fuente de entrada.
va a ser 2 en paralelo con 2, la resistencia entre A y B 2 en paralelo con 2, el simulador bota un ohmio tal como es. Ahora la resistencia de salida Rout, recuerden que es como estamos observando la corriente que pasa por esta fuente de tensión que simula un sensor de corriente. Habíamos visto en problemas en el video anterior que cuando nosotros observamos resistencias de salida siendo la variable de salida una corriente o la corriente que está pasando por una fuente de tensión que simula un sensor de corriente, esto de acá nos da una resistencia muy alta. Debido a eso es que aquí nos sale nuevamente 1 por 10 a la 20. Como ya les dije, aún no sé a qué se deba esto. O también, ¿no?, la otra forma de hacerlo para que nos quede directamente como una resistencia es inyectar aquí una fuente de corriente, colocar una fuente de corriente, por ejemplo de 1, acá está A y acá está B, acá está 2, acá está 2. Entonces nosotros, nuestra función de transferencia, la variable de entrada es I1 y vamos a observar, ¿no?, vamos a colocar para que el simulador observe la tensión que cae aquí. Siempre cuando veamos, tal como aquí habíamos colocado, aquí fue, no, creo que aquí, cuando nosotros habíamos comentado aquí, si nosotros queremos hallar una impedancia, ¿no?, inyectando una fuente de corriente, no una fuente de tensión para ver una corriente, sino una fuente de corriente para ver una tensión, siempre la tensión que íbamos a observar era lo que está en la punta de la flecha menos lo que está en la cola de la flecha. Entonces la tensión que vamos a observar es lo que esté en la punta de la flecha menos lo que está en la cola de la flecha. Entonces quitamos esto, F3, F2, current, por ejemplo así, se me ocurre así, le ponemos 1 amperio y esta fuente de corriente está entre ahí abajo nodo 1 y ground. Entonces la salida va a ser el voltaje que va desde la punta de la flecha hasta ground, que es la cola de la flecha, y con respecto a la variable de entrada, que es la I1. Bien, transfer function 1, que era lo que nos suponíamos, que con respecto a B1 o BN001, esto nos sale 1 ohm. Listo, ya está. Ahora la resistencia de entrada es visto desde la fuente de entrada, ¿no?, vista desde acá. A él le sale, bueno, 2 en paralelo con 2, 1. Ahora la resistencia de salida, dado que ustedes están, la variable de salida está coincidiendo, ¿no?, o está en el mismo puerto que se encuentra la variable de entrada, entonces la resistencia de salida la está calculando desde acá. Dado que nuevamente la variable de salida coincide o está en el mismo puerto que la fuente de entrada. Entonces 2 en paralelo con 2, 1 ohm. Bien, por eso es que estos son los mismos resultados, ¿no?, que estamos obteniendo. En la siguiente parte continuaremos hallando resistencias equivalentes vistas desde algún puerto de un circuito que contenga fuentes dependientes, usando la sentencia .tf. Bien.